Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tanto tiempo. Bueno, aquí otra vez, reunidos para tratar de explicar estas cuestiones matemáticas de resolución del pH y la acidez, ahora entendiendo a los ácidos y bases débiles. ¿Qué son estas sustancias y por qué se hacen este tipo de cálculo y qué aproximaciones podemos hacer para que las cuentas sean más fáciles? Allá vamos. Bien, aquellos ácidos que denominamos débiles son aquellos que no se hidrolizan totalmente en la solución donde se pongan, que estamos considerando soluciones acuosas. Acuérdense que todo lo que hacemos el tratamiento para calcular pH y acidez es en soluciones donde el solvente es agua. Esto es muy importante no olvidárselo. A veces con las cuestiones matemáticas perdemos de vista la cuestión química, de qué estamos hablando. Habíamos visto en el capítulo anterior que los ácidos y bases fuertes se hidrolizan totalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que la flecha tiene un solo sentido, ¿sí? Una sola dirección, de izquierda a derecha, que todo lo que tenía como reactivo es productos, y esos productos van a ser el anión y el catión que se desprendan del ácido en cuestión. Por ejemplo, el ácido clorhídrico se hidrolizaba en el protón y el cloruro, y lo que encontrábamos en solución, después de un tiempo, era la concentración inicial, tanto en cloruros como en protones, y de ahí calculábamos el pH. Bueno, acá no está sucediendo esto, sino que si se llega a ver, estamos viendo doble flecha. ¿Esto qué es? Equilibrio químico, ¿sí? Esto es lo que vimos hace un par de capítulos, es equilibrio químico. ¿Qué quiere decir esto? Que no todo el reactivo va a aparecer en forma completa disociada en el producto, sino que solamente una parte, ¿sí? Esa parte, ¿sí? La vamos a denominar más adelante X. Solo una fracción de la concentración inicial va a aparecer en el producto. Y las relaciones entre las concentraciones molares de productos y reactivos van a estar regidas por un número que va a depender fuertemente de la temperatura y a la que se vamos a llamar constante de equilibrio. Esto también lo vimos en el capítulo anterior, pero ahora lo vamos a ver aplicado a donde uno de los productos es protones, en el caso de bases débiles van a ser oxidrilos, y es lo que nos va a permitir calcular luego la concentración en el equilibrio de protones para calcular el pH. O sea que la forma de calcular el pH en estos casos es distinta a lo que sucedía en los ácidos fuertes. Entonces, la relación entre las concentraciones molares de productos y reactivos va a estar regido por una constante de equilibrio. Cada reacción química está estudiadísimo, hay tablas, tienen un número que los va a regular. No es cualquier cosa, no hay cualquier concentración en el equilibrio de estas cosas, ¿sí? Ahora los vamos a ver despacito, sino que está regulado por este número. Acá vemos algunos ejemplos en tabla, ¿sí? De algunos ácidos considerados semifuertes, donde la constante de acidez oscila entre un 55 y un 10 a la menos 4 de número, ¿no? Son los ácidos, el iodato, el sulfito, el sulfato ácido, el clorito. Acá tenemos el ácido fosfórico, el ácido acético, ¿sí? Y algunos ácidos débiles, es ácido fórmico, es este. De entre 10 a la menos 4 y 10 a la menos 10, tenemos el ácido acético, el ácido carbónico, el sulfídrico, el fosfato ácido, el amonio y el cianhídrico. Estos ácidos, ¿sí? Tienen su constante de equilibrio oscilando entre estos valores. Y los que son muy débiles están por debajo de 10 a la menos 16. En esta columna yo les pongo los valores, ¿sí? De las constantes de equilibrio, y acá está calculado el pK. ¿Qué era el pK? Acuérdense que la P lo que quería decir era menos el logaritmo de lo que venía después. Entonces, si hacemos pK, era menos el logaritmo de la constante de equilibrio. Para tener un número en una escala un poco más entendible y poder hacer comparaciones rápidas si es algo muy chiquito o algo muy grande. ¿Mm? Bueno, no hay que perder de vista a la hora de hacer las cuentas matemáticas qué es lo que
¿qué ecuaciones tenemos que tener en cuenta? Dos. La primera que siempre tenemos que tener en cuenta es que estamos trabajando con agua. Entonces va a haber una concentración de protones y oxidrilos, que es la contribución que tiene el agua como solvente en toda la solución, que va a depender de la K-Water, que era 10 a la menos 14. Por otro lado, vamos a tener la constante de equilibrio y las especies en solución, que van a ser los protones que vengan del ácido, que por supuesto los vamos a sumar a los protones del agua, ya vamos a ver cómo, la cantidad en el equilibrio del anión de ese ácido y la cantidad que queda en equilibrio de ese ácido, que es la concentración inicial, menos lo que va a aparecer en los productos. O sea que eso es lo que va a quedar en el equilibrio. Acá lo podemos ver bien en la ecuación matemática expresada acá. Como vimos en equilibrio químico, estas dos especies son iguales en el equilibrio. Entonces las podemos llamar X y multiplicándolas entre sí nos da X cuadrado. Y esta concentración es C inicial menos X. O sea, esto lo que va a aparecer acá desaparece de acá. Esto es lo que queda en el equilibrio del ácido. Entonces, para poder calcular el pH de una solución de ácido en agua de un ácido débil, tenemos que calcular los protones que provienen del ácido, ¿sí? O sea, X. ¿Se entiende? O sea, cuando calculamos X, estamos calculando la concentración molar, no perdamos de vista en qué se expresa esa X. Uno pone el resultado X y se termina el problema. No, necesitamos un número y una unidad. Eso es la comprensión de la magnitud de que estamos hablando conceptualmente. Concentración molar de protones. Bien, entonces vamos a caer en una cuadrática. ¿Por qué? Porque esto va a pasar multiplicando a la constante y vamos a tener que pasar restando a la x cuadrado para que nos dé la fórmula que conocemos de ecuación cuadrática con todos sus términos. Pero hay otra cosa que podemos tener en cuenta para hacer más fáciles las cuentas. En algunas calculadoras viene el programa para calcular el A, B y C de la ecuación cuadrática, ¿no? Los coeficientes que figuran delante de las X en todos sus términos. Pero hay acá una apreciación que podemos llegar a hacer y nos va a ser útil a la hora de simplificar las cuentas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer esto, cuando la diferencia entre la cantidad de órdenes, ¿qué quiere decir? De distancias de números, ¿sí? Entre la constante de equilibrio y la concentración inicial es mayor o igual a 2 órdenes. Por ejemplo, la concentración inicial es 10 a la menos 2 molar y la constante de equilibrio es 10 a la menos 5. Ahí tenemos 3 órdenes de diferencia. ¿Se ve? Hay 3 lugares después de la coma entre cada uno. Lo que se puede hacer es despreciar este término en el denominador, ¿sí? De cuando hacemos C menos X, esta X la puedo despreciar porque frente a la concentración inicial, este número va a ser muy chiquitito, ¿sí? O sea, restándolo no va a pesar en el número que va a aparecer. Luego se va a convertir en una expresión muy sencilla, a la cual podemos hacerlo rápidamente con la calculadora, pasando esto, multiplicando para acá, y luego la raíz cuadrada, así dejo la X despejada. Cuando logro calcular la X, estoy calculando la concentración molar de protones que contribuyen a la solución de parte del ácido. No nos olvidemos que también tenemos los protones del agua. Pero al sumar los protones que vienen del ácido más los protones que vienen del agua, resultan despreciables, vamos a decir, a veces, sumar los del agua porque son más de 3 órdenes de diferencia. Entonces no van a pesar en el número final. Y de esta manera calculamos el pH en ácidos débiles. Vamos a hacer un ejemplo concreto, a ver cómo nos dan los números para que lo practiquen también en casa y hagan las cuentas y corroboren con estos resultados que los tenemos acá fresquitos. La cosa es así. Calcular la concentración de protones de una disolución 0,150 molar de ácido acético, siendo su constante de equilibrio
ácida, Ka, vamos a decir K constante de acidez, de 1,76 por esa a la menos 5. Las constantes no llevan unidades. Esto bien para aclarar. Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Que la relación entre la concentración y la constante es mayor a 3 órdenes. Esto es lo que nos está queriendo decir. ¿Para qué? Para poder hacer la aplicación que vimos antes de despreciar el C menos X. Esto es lo que decir, bueno, ¿cuántos órdenes de diferencia hay entre uno y el otro? Bueno, acá nos da que es mayor a 10 al 3, hay 3 órdenes de diferencia, con lo cual estamos cómodos para hacer ese desprecio matemático. Entonces, ¿qué nos queda en el numerador? El x cuadrado y en el denominador la concentración inicial del ácido, que es este número, 0,150 molar. Bien, vamos a aplicar la fórmula que vimos antes. Queda que los protones, la concentración molar de protones en el equilibrio, no perdamos de vista esto, es la raíz cuadrada de la constante de equilibrio por la concentración inicial. Ese número me da 1,625 por 10 a la menos 3 molar. Acá falta la M. Bien, el pH es menos el logaritmo de este número y me da 2,8. Observemos entonces que este número que encontramos de concentración molar de protones es mucho más chiquito. Fíjense que acá hay 2 órdenes y un poquito más, por lo que estuvo bien haber despreciado este número acá abajo, el CC-X que hicimos antes. ¿Estamos? ¿Sí? Esto lo vuelven a ver, lo vuelven a repasar, más tranquilos, busquen ejercicios parecidos, que esto sale, es así de fácil. Vamos a ver qué son las bases débiles. Estábamos acostumbrados a que las bases eran los álcalis, ¿no? Los hidróxidos. Pero también hay sustancias básicas y son débiles porque se disocian parcialmente, no totalmente, que suelen ser sustancias orgánicas, ¿sí? Generalmente con nitrógeno, que vienen del amonio, amoníaco o aminas primarias, secundarias, ¿sí? Pues las terciarias no tienen hidrógeno para poder hacer el equilibrio, así que solamente aminas primarias y secundarias. He dicho esto, acá tenemos el cuadrito parecido a lo que vimos antes, pero ahora con sustancias que se comportan como bases débiles, o sea, no se disocian totalmente. Y lo que se va a observar, miren esta fórmula, esta reacción química de equilibrio, en donde ¿qué va a pasar? Esa base, lo que va a suceder es que va a tomar un protón del agua, vamos a escribir el agua como HOH, entonces esa H va a pasar a la base y se van a liberar oxidrilos. Entonces, esto es clave para poder reconocer a las bases. ¿Cómo escribimos la constante de basicidad? Lo mismo que antes. Productos sobre reactivos. ¿Quiénes son mis productos? La base protonada, los oxidrilos y la concentración inicial menos la fracción que pasa al equilibrio de la base que inicialmente estaba. Esta es la expresión ahora de la constante de equilibrio para las bases. Vamos a ver un ejemplo clásico que es típico de las bases, para estudiarla de las bases débiles, que es el caso del amoníaco. Bien, entonces, ¿qué pasa con el amoníaco? Como dijimos antes, trato de imaginarme al agua como HOH, el NH3 toma una H, vamos a decir así, del agua y va a quedar NH4, va a quedar protonado. Y entonces me queda la otra parte del agua que es el OH, ¿sí? Que son los oxidrilos que empiezan a liberar. Planteo que en el equilibrio, que es el renglón del equilibrio, es concentración inicial menos X, que es lo que empieza a aparecer en los productos, disociado una fracción de la concentración inicial. Y el tratamiento matemático es el mismo que vimos antes para los ácidos débiles. Nada más que ahora, en vez de calcular pH, calculo pOH, porque estoy liberando oxidrilos. Esta X que voy a calcular van a ser oxidrilos. Entonces, atento ahí, porque voy a calcular pOH y luego, para poder calcular el pH, tengo que tomar la escala de 14 igual a pH más pOH y hacer la diferencia para calcular el pH. ¿Sí?
Vamos a ver un ejemplo concreto con números. Tenemos una concentración inicial de 0,01 molar de amoníaco y con una constante de basicidad de 2 por 10 a la menos 5. Vamos reemplazando, supuestamente 0,01, fíjense que esto es 10 a la menos 2, contra 10 a la menos 5 hay 3 órdenes de diferencia. Estoy cómoda para despreciar esta x acá en el denominador, en la resta, por lo que caigo en la expresión que trabajamos en el ejercicio anterior, donde despejo x y me dan oxidrilos. No nos olvidemos de esto. Los números me van a dar 4,472 por 10 a la menos 4, molar. Esto le aplico el logaritmo, le cambio el signo y me da 3,34. Esto es POH. Siempre tenemos un paso más. 14 menos esto me da 10,66 y si en la escala de pH esto es básico. Bien, en el próximo capítulo vamos a ver qué pasa con aquellas sustancias que resultan sales y donde el anión o el catión sufren hidrólisis. ¿Qué quiere decir esto? Van a sufrir una reacción química que van a tratar de volver al ácido o a la base que lo generaron mediante una constante de equilibrio. Un verdadero tríngule chingules. Así que los espero en el próximo capítulo. No dejen de compartir los videos. Muchas gracias.